Bien, bueno, entonces, dice, se ha establecido que respondiendo a un conjunto de señales de su ambiente como la presencia de mucus, las bacterias luego de colonizar el intestino sintetizan al menos 2 proteínas que liberan hacia el espacio intestinal, llegando a las células cercanas. Estas proteínas resultan tóxicas porque hacen que las células del epitelio intestinal liberen al intestino grandes cantidades de agua y sales que causarán la diarrea y al no poder ser reabsorbidas en su totalidad. La diarrea acuosa contiene un gran número de bacterias que, si entran en contacto con el agua, los alimentos de consumo podrán propagarle. La infección. El síntoma más importante de la enfermedad es la diarrea, que puede conducir con rapidez a una deshidratación grave y a la muerte si no se trata prontamente. Actualmente el cólera es curable y su tratamiento incluye el uso de antibióticos. Los antibióticos más frecuentemente usados para eliminar la bacteria actúan bloqueando el funcionamiento de los ribosomas procariotas, que, como mencionamos en el material del módulo 2, tienen algunas diferencias con los ribosomas eucariotas, a pesar de cumplir con la misma función. Tienen un peso molecular diferente, ¿sí? Los ribosomas de las bacterias que la de las células eucariotas. Bien, entonces dice... ¿Cómo dijo, profe? ¿Tiene qué? Como un peso molecular diferente las subunidades de los ribosomas. Después les voy a mandar un videíto que habla sobre la asociación entre algunas estructuras celulares y el uso de algunos antibióticos. ¿Sí? Después se los mando. Bien, dice, pregunta 6. En el texto se menciona... ¿Cómo? Quería hacer una pregunta. ¿Eso es porque la célula eucariota es más grande que la procariota? ¿La diferencia en la masa? ¿Por el tamaño? No, tiene que ver con las especificaciones del ADN a la hora de formarlo, ¿sí? O sea, es otra información que es el que genera la estructura del... Como tienen diferente ADN, van a tener diferentes estructuras. Sí, la función es la misma. La función es la misma, nada más que pero la estructura la forma que lo hacen es diferente. O sea, porque uno son producidas en el citoplasma y otros son producidas en el núcleo de la célula, en una zona particular, ¿sí? que es en donde se forman los ribosomas que luego son llevados al citoplasma. Tengo acá 2 perros, perdonen, están en un escándalo. No sé si se escuchan. ¡Calla! Se escucha jadear. Sí, bueno. Bien, entonces, en el texto se menciona el modo de acción. Ay, esperen, se me abrió algo. Espera. Bien. Bueno. Bueno, en el texto se menciona el modo de acción de los antibióticos utilizados y se destaca que los ribosomas procariotas y eucariotas no son exactamente iguales. Si los ribosomas de ambos tipos celulares fueran idénticos, ¿pensás que podrían utilizarse estos antibióticos de manera segura en las personas? ¿Qué piensan? ¿Cuál era el mecanismo de acción del antibiótico? El mecanismo de acción del antibiótico es la desactivación de los ribosomas de las bacterias. ¿Se podría utilizar si tuvieran los mismos tipos de ribosomas nuestras células? ¿Qué les parece? Yo creo que no, porque si no mataría a la bacteria, pero mataría a la célula también. Exacto. Exacto. Bien, dice, responde correctamente a la pregunta de la consigna mencionando la posibilidad o imposibilidad de utilizar antibióticos en la situación planteada. Argumenta su respuesta incorporando la forma de acción del antibiótico y las semejanzas y diferencias entre los tipos celulares. Menciona la función de los ribosomas. Bueno, pregunta 7. Al comienzo de este texto explicitamos a qué llamamos patogenia. Te pedimos que selecciones y enumere los pasos que te parezcan importantes para resumir la patogenia del cólera.
en base a la información del texto. Como respuesta se espera una lista de eventos que suceden en el tiempo. A ver, primero tenemos que tener contacto, ¿sí?, con la bacteria, ¿sí? ¿Por medio de qué podemos establecer contacto con la bacteria? Bueno. ¿Qué podíamos? Por medio de la ingesta. Por medio de la ingesta, ¿sí?, de agua, de comida o de gente que esté contaminada, ¿sí? Y después nos decía que había un periodo de incubación, ¿sí?, que demoraba entre 1 a 5 días, ¿sí? ¿Y qué tiene que hacer en ese periodo de incubación la bacteria? Multiplicarse. Exacto, ¿sí? Y además, ¿qué va a producir? La proteína. Claro, exactamente, la proteína esa que es tóxica para nosotros porque ¿qué nos hacía en el intestino? Hace que la célula libere líquido y no me acuerdo qué más. Exacto, ¿sí? O sea, empieza a producir liberación de líquido, de agua, ¿sí? Impide la absorción del agua, de hecho, y deshidrata, y además libera sales a la luz, lo que produce aún más deshidratación, ¿sí? Bien. Entonces dice... Yo creo que esa pregunta sí, o sea, lo que tendrían que hacer para mí, para que les resulte también como, porque son cosas que tienen que sacar del texto, entonces por ahí releer todo, ahora las fueron nombrando, pero si releen todo, eso mismo lo van a ir encontrando, ¿no? Uh-huh. O sea, lo lleva a releer la pregunta. Claro. Y hay una barrera que tiene que poder atravesar también, que no sé si eso entraría en la respuesta o no, me quedé pensando ahora porque la realidad es que yo no lo había leído esto primero. Claro, no lo menciona igual la barrera. ¿Qué pasa el estómago? En un momento dice que pasa el estómago, sí. Pero eso es una barrera que tiene que poder atravesar para llegar al intestino y convertirse en patogénica. Pero bueno, no sé si podría ir como parte de la respuesta o no. Pero me lo quedé pensando ahora, no es que... Claro. ¿Y la barrera sería? Bueno, la acidez del estómago es una barrera. Y después, ¿se acuerdan que teníamos el tipo de unión esa que tenían las células epiteliales? Que justamente era bastante importante, ¿sí? ¿Se acuerdan cuáles eran? No. Teníamos un tipo de unión específico, ¿sí?, que era ocluyente, ¿se acuerdan? Que impedía que cualquier cosa penetre. Usted no está hablando de las células especializadas, ¿no? Sí, de las epiteliales. Claro, de la unión entre esas células especializadas. Claro, el anclaje, o sea, el anclaje que tienen entre las células no permite que la bacteria traspase el tejido, digamos, pero ingresa dentro de la célula porque es una proteína, ¿no? Claro, lo que pasa es que empieza a lesionarse el tejido. ¿Por qué? Porque empieza a deshidratarse, empieza a como a romperse, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, esto es lo que es el simulacro, ¿sí? Yo ahora les voy a mandar el simulacro y los parciales, ¿sí? Lo que ustedes ahora van a hacer es ver un poquito de sistema respiratorio con Fer, ¿sí? Profe. Sí. No es solo porque la célula, me quedé en lo que dijo unos segundos atrás, porque la célula no absorbía, sino introducía esas proteínas, sino era porque se debilitaban las paredes celulares y ahí acordate que cuando hablamos de célula animal, ¿sí?
tienen membrana plasmática, ¿sí? Perdón. Es como que tenés cuidado de no mencionarlo de una forma que parezca que tienen pared, ¿sí? Yo sé que te hace referencia a que el epitelio actúa como una pared. Sí. Pero bueno, entendí lo que me quiso decir. Sí. Bien. Entonces lo que se daña es el líquido extracelular, digamos. Claro. O sea, esto produce esa deshidratación, empieza como a lesionarse, y eso es lo que permite que después se generen lesiones más grandes. Pero bueno. Sí, pero la pregunta es básicamente eso, releer de vuelta todo e ir viendo, porque la rúbrica le dice, menciona por lo menos 6 eventos de manera ordenada del inicio al final del proceso de patogenia. Al final sería que ya estén ahí en ese lugar entre las microvellosidades, vieron que estaba en la imagen, y empiece a romper esas células del epitelio y generar la deshidratación y todo eso. Y el inicio sería desde que se consume ese agua con estas bacterias contaminadas, entiendo yo que hacia eso dirigido. ¿Qué barreras va pasando? ¿Cómo llega ahí? ¿Y qué genera en ese lugar? Exacto. Porque dice del inicio al final del proceso, o sea, sería desde que se ingiere hasta que genera el daño. Sí. Dentro del daño, una de las cosas también es esta de romper los anclajes entre las células especializadas del epitelio. Bien. Bueno, ahí termino de... Bueno, ¿qué impresión les dio el simulacro? ¿Qué les parece si se encuentran con eso en el parcial?